En este video veremos las reglas de ruteo por atributo. La idea es la siguiente. Queremos que las reglas de ruteo que vamos a utilizar, queremos poder colocarlas en el mismo controlador al cual le va a aplicar. Así, por ejemplo, en pantalla tenemos estos atributos que indican las reglas de ruteo que se le van a aplicar, por ejemplo, a este controlador y particularmente a cada una de las acciones que tenemos dentro del controlador. Para activar las reglas de ruteo, debemos ir al route config que está en nuestro folder AppStart, que está aquí. Este es el route config. Y vemos que tenemos que utilizar el método mapMVC attribute routes que tenemos en pantalla. Y ya con eso podemos empezar a utilizar las reglas de ruteo por atributo. Si te fijas, he comentado las reglas de ruteo tradicional que teníamos colocada, que habíamos realizado en videos anteriores, pero esto no quiere decir que no puedas combinar el uso de las reglas de ruteo por atributo y tradicional. Pero para mantener este video simple, vamos a concentrarnos en las reglas de ruteo por atributo. Regresando al Home Controller, vemos que tenemos unas cuantas reglas, vemos que tenemos unos cuantos atributos. El primer atributo que podemos ver es el route prefix. La idea es la siguiente. Estamos en el controlador Home Controller y queremos, por ejemplo, llegar a la acción index. Una manera de hacer esto sería indicando estas reglas de ruteo. Así, utilizando el atributo route, las reglas de ruteo por atributo se declaran utilizando el atributo route y yo podría decir home/index. Así, cuando el usuario vaya a la dirección home/index, entonces va a poder entrar en este atributo y recibir una respuesta. Lo mismo podríamos hacer con about. Yo podría decir aquí home/about y sería lo mismo exactamente. Así yo podría entrar a este atributo utilizando esta URL. Ahora, sería muy repetitivo estar escribiendo home en cada una de las acciones. Por eso lo que hacemos es utilizar el route prefix, que básicamente significa prefijo de ruta, lo que quiere decir que ante cada una de las reglas de ruteo que yo coloque aquí, se le puede aplicar el string o el literal home. Así, si yo tengo solamente aquí index, se sobreentiende que como hay un prefijo de ruta que es home, entonces se puede llegar a este atributo a través de home/index. Vamos a ver esto. Vamos a quitar todo esto y vamos a ir hacia el navegador y vamos a ver que si yo coloco aquí home/index, caemos en la página de index y eso está muy bien. Lo mismo sucede con about, pero fíjate algo. Si regresamos a Visual Studio veremos que aunque aquí yo tengo mi route index, lo que quiere decir que yo puedo llegar a esta acción vía dominio/home/index, en about yo no tengo una regla de ruteo definida, o al menos no de manera explícita. Lo hice de manera implícita en este caso, y es esta regla de ruteo que hemos colocado aquí por encima del controlador. Lo que quiere decir es lo siguiente. Tenemos un prefijo de ruta que es home, ¿cierto? Muy bien. Ahora, con esta regla de ruteo que yo estoy colocando por encima del controlador, yo le estoy diciendo que cualquier palabra que yo coloque que no esté definida en una regla de ruteo específica debe ser tomada como una acción. Entonces, por eso, si venimos acá y vemos que tenemos home, este es el prefijo, y luego tenemos about. Y pues, de acuerdo a las reglas de ruteo que definimos por encima del controlador, se supone, se sobreentiende que este about es una acción y por eso yo no tengo que venir aquí a definir una regla de ruteo para about, sino que simplemente esta regla de ruteo que yo tengo aquí ya la cubre. Ahora, ¿por qué entonces yo coloqué esta regla de ruteo acá? Pues se supone que esta regla de ruteo, la de action, esta que está aquí, debería cubrir esta. Vamos a hacer este experimento. Vamos a comentar este código, vamos a compilar la aplicación y vamos a recargar la página para ver si ciertamente estaba de más colocar esa regla de ruteo. Vamos a venir al home y vemos que todo está bien al parecer. Si colocamos home/index, tenemos un error, tenemos un 404, pero ¿por qué? La razón es muy simple. La razón es porque hemos definido en la acción home otros
otras reglas de ruteo. Y al colocar estas reglas de ruteo acá, se sobrescriben, o se sobrescribe, mejor dicho, estas reglas de ruteo que tenemos acá. Así que hay que tener mucho cuidado cuando colocamos una regla de ruteo encima del controlador home, porque si encima de la acción colocamos otras reglas de ruteo, como estas dos que tenemos aquí, que las vamos a explicar a continuación, se sobrescribe esta regla de ruteo. Así, como esta regla no le aplica a esta acción, entonces la URL dominio /home /index, que es esta que tenemos acá, este es mi dominio, este es el home y este es el index, ya no le aplica a esa acción, porque la regla de ruteo que decía que index era una acción fue sobrescrita por las dos reglas de ruteo que tenemos aquí en pantalla que estamos seleccionando. Entonces, por eso yo me veo obligado a que si yo quiero que vía la URL dominio /home /index se pueda llegar a esta acción, yo debo colocar este atributo. Así, si compilamos nuestra aplicación y recargamos la página en esta URL, veremos que esta vez sí llegamos a esta acción a la cual queríamos llegar. Y vemos que está todo correcto ya. Vamos a regresar a Visual Studio y vamos a ver estas dos reglas de ruteo que hacíamos mención hace un momento. Si te fijas en los comentarios que he colocado al lado, básicamente esta regla de ruteo sirve como una regla para definir hacia dónde yo quiero llevar a mi usuario si en la URL solamente se coloca el dominio. Así, si yo regreso al navegador y yo quito el home /index y dejo solamente el dominio, entonces caemos en la acción index. Así que esto lo puedes imaginar como la ruta por defecto. La ruta por defecto en el caso de que no se coloque el controlador, que sería el home, y que tampoco se coloque otra cosa. Ahora, y si yo quiero también caer en la acción index en el caso de que en la URL se coloque dominio /home, pues para eso yo utilizo esta regla de ruteo, donde yo le paso un string vacío. Fíjate la diferencia. Aquí yo le estoy diciendo este carácter y el slash, lo que indica que solamente se va a utilizar, esta regla de ruteo aplica para cuando no hay nada en la URL aparte del dominio. Y esta regla de ruteo, cuando pasamos un string vacío, significa que esta regla aplica cuando luego del dominio tenemos /home, claro home porque estamos en el home controller, y claro home de nuevo porque estamos utilizando el prefijo home. Por eso esta regla de ruteo aplica para cuando después del dominio se coloque solamente el home. Claro está, así como en el ruteo tradicional podíamos pasar parámetros hacia una acción utilizando esta sintaxis para definir parámetros, que es que los colocamos entre llaves. Asimismo lo podemos utilizar en las reglas de ruteo. Fíjate que en la acción contact yo he colocado dos reglas de ruteo. Una para cuando solamente se tiene la URL contact, es decir, dominio /home /contact, y también cuando se le pasa un parámetro. Así, por ejemplo, si presionamos F5 para debuguear nuestra aplicación, vamos a poder ver que cuando yo le paso un string extra a la URL de contacto, se va a colocar en la variable nombre. Si vamos primero sin colocar nada extra en la URL, veremos que el string nombre va a ser nulo. Ahora, yo puedo venir acá y colocar, por ejemplo, Felipe, y veremos que cuando entremos acá, tendremos que Felipe se le ha asignado a la variable nombre. Esto es exactamente igual a lo que hacíamos en el ruteo tradicional. Y claro, igual que en el ruteo tradicional, yo puedo definir rutas personalizadas para los controladores y sus acciones. Por ejemplo, si yo no quiero utilizar contact, sino que yo quiero decirlo en español, contactos, yo puedo decir contactos aquí, contactos allá, y podemos presionar el control F5 y vamos a ver que podremos utilizar la URL de contactos para caer en esa acción específica. Como podemos ver, ya tenemos la URL que dice home /contactos como lo habíamos definido en la regla de ruteo que acabamos de realizar, y hemos caído efectivamente en la acción contact. Así que muchas de las cosas que podemos hacer
Con el ruteo tradicional lo podemos hacer también con el ruteo por atributo, dándote la ventaja de que tienes las reglas de ruteo organizadas por controlador. Así, aquí solamente tienes las reglas de ruteo que le aplican al controlador controller, al home controller mejor dicho. Si quieres ver las reglas de ruteo de otro controlador, pues vas hacia ese controlador, a diferencia de el ruteo tradicional donde los teníamos todo ligado en un mismo lugar.